Ahora ingresamos a la segunda mesa y tema de este Congreso Internacional sobre recursos naturales y planeamiento y gestión. Esta mesa va a ser conducida por dos académicos y profesionales representantes y fundadores de FISAT. Desde España nos acompaña José Manuel Jurado Almonte. Él es doctor en geografía, profesor titular de la universidad y director del Departamento de Historia, Geografía y Antropología en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, España. Muy buenas tardes, José Manuel. José Manuel Hola, es buenas tardes a un todos. académico reconocido en los medios europeos y americanos. Ha sido coordinador y autor de un promedio de 25 libros, ha escrito decenas de artículos en revistas universitarias, ha participado en congresos, jornadas y seminarios varios conjuntamente con FISAT. Y desde Centroamérica, desde El Salvador, en esta misma mesa también nos acompañan como moderadores Alicia Janet Alvarenga Hernández, también miembro fundador de FISAT. Ella es abogada y notaria, pero además también es jueza de sentencia en la ciudad de La Unión, en El Salvador. Es miembro directiva de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador y miembro de nuestra fundación, miembro fundador de nuestra Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Esta mesa y tema de recursos naturales y planeamiento y gestión está a cargo de ambos moderadores. En forma alterna les solicitamos que participen cada uno de ellos haciendo la presentación de los expositores y ponentes y al final de la misma manera sus comentarios de forma alterna. Buenos días a Centroamérica y buenas tardes a José Manuel, con quien empezamos. Bien, buenas tardes a todos los participantes de Europa y África y buenos días a aquellos que son a tantos amigos como tenemos allí en América. En primer lugar, agradezco que me haya llamado, que nos haya llamado a participar en este congreso como moderador, pero agradezco sobre todo a los organizadores por celebrarse este evento. Ha sido todo un reto abordarlo y que se celebre a pesar de las adversidades que antes apuntaba desde el inicio de este congreso. Hacerlo de forma presencial o bien online sabemos que no es lo mismo, pero no desmerece para nada haber apostado por hacerlo online o virtual. Y con ello que no se pierda su celebración anual que se viene celebrando desde los últimos años en este congreso. Por tanto, mi enhorabuena al comité organizador de FISAT por su esfuerzo. Gracias, Antonio. Gracias, Julián, Nancy Santibáñez, Demi y los distintos moderadores que van a participar a lo largo de estos 3 días, como también gracias a los comunicantes y a los asistentes en general. Los temas son muy numerosos, como vemos, y muy transversales y sin duda son de interés para muchos especialistas y formaciones académicas. Creo que nos une a todos nuestro interés por la investigación de temas socioambientales y su transferencia, lógicamente, a los demás a través de este mismo congreso o a través también de la propia publicación que se vaya a hacer. Dicho esto, pues le cedo la palabra a la compañera que también me acompaña en esta moderación, Alicia Janet, y a continuación pasaremos ya a cada una de las presentaciones de esta mesa segunda, siguiendo de alguna manera lo marcado ya por el primer moderador, Ricardo Zavala. Le dejo la palabra a Alicia Janet. Buenos días a todos. Buenos días, doctor José Manuel Jurado. Para empezar, pues es un gusto estar como moderador en esta mesa. Y muchas gracias a FISAT, muchas gracias a los organizadores. Para mí es muy interesante y muy importante participar en esta mesa. Ya se mencionó que todos los temas pues están sumamente influidos
son influyentes para el actuar diario de todas las personas. Además, me resulta hermoso que estemos todos comunicados por el mismo fin, que sería en este caso un mejor medio ambiente. Esa es la finalidad que todos deberíamos de tener, mejorar nuestro ambiente. Bueno, sin mayor preámbulo, considero que demos inicio al tema número 2, que en este caso corresponde a los recursos naturales y planeamiento y gestión. En esta mesa, pues, se abordarán experiencias prácticas sobre la planeación y gestión de los recursos naturales. Esto, pues, nos conlleva al uso, manejo y conservación sostenible de los recursos naturales. Para ello, pues, vamos a escuchar directamente a los ponentes. Vamos a tocar el tema de la evolución. Ese sería el primer tema, ¿verdad, José Manuel? Sí, bueno, tengo que decir que el profesor José Cabeza me ha pedido que le pasemos a último lugar en esta mesa, dado que que tiene otro deber académico justamente a esta misma hora. Por lo tanto, Alicia y moderador general, creo que podría empezar Katia Lisset Vasconcelos, siguiendo la dinámica que ya se ha apuntado en la primera mesa, de una duración máxima de 15 minutos, y lógicamente cada oyente puede a través del chat apuntar algún tipo de pregunta que nosotros iremos recogiendo, preguntas que se pueden dirigir bien de forma genérica o bien de forma particular, tanto a mí, tanto a Alicia Janet como a mí. Entonces escucharíamos a José Manuel Naranjo Gómez. Nos traen el tema. Perdona, Alicia. Es que se trata de una primera comunicación tiene una coautoría participada por varios autores. Por lo tanto, pasaríamos a la segunda comunicación, cuyo autor o autora es Katia Lisset, y dejemos la de José Cabeza, José Manuel Naranjo, etcétera, etcétera, para el final. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Bueno, pues presenta tú a Katia. Sí. Desde Costa Rica. Bienvenida a Katia Lisset Vasconcelos. Ella nos trae el tema Estrategias de Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Bienvenida, Katia. La escuchamos. ¿Será que ya está conectada, Katia? Está compartiendo pantalla, pero... Muy bien. Observo que está dentro de los participantes, pero no tiene el micro apagado. No tiene el micrófono conectado. Efectivamente. Creo que está hablando porque ha pasado ya la segunda diapositiva. ¿Alguien le puede...? Pues... No me deja compartir la pantalla. Sí, ahora sí. Hola, Katia, ahora sí. ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno saludarlos a la distancia. Qué bueno saber de cada uno de ustedes. Yo les voy a compartir una experiencia de 2 países centroamericanos, que ha sido la estrategia de la sostenibilidad ambiental y territorial en un parque nacional en específico, solo que este parque no se llama Parque Nacional, se llama Parque Internacional La Amistad Costa Rica-Panamá. Es el parque más grande de Costa Rica, les quería comentar. Entonces, dentro de los antecedentes les puedo decir que Costa Rica es un país de muchas leyes en exceso. Los parques nacionales en Centroamérica nacen en los años 70. Sin embargo, para el caso de Costa Rica, al crearse la ley forestal en 1969, ya incorporaba un capítulo de parques nacionales. Nosotros tenemos una categorización: las reservas forestales, las zonas protectoras y los parques nacionales. En esta ley comienza a contemplarse el parque nacional. Sin embargo, hemos tenido modificaciones. Hemos
tenido la modificación de la Ley Orgánica del Ambiente, que es una ley más grande que la ley forestal, reúne ley de aguas, reúne ley de mar, reúne ley territorial y reúne ley de salud ambiental, además de la ley de vida silvestre. La ley de parques nacionales da origen a algo que nosotros llamamos Sistema Nacional de Áreas de Conservación y tiene su origen al unir 3 áreas separadas de un ministerio: la Dirección de Parques Nacionales, la Dirección de Vida Silvestre y la Dirección Forestal, que anteriormente estaban separadas. Aquí quería comentarles algo, y es uno de mis primeros hallazgos. Antes de tener parques nacionales en Costa Rica ya teníamos áreas protegidas. Desde el año 55, nuestro volcán Poás, ubicado en la provincia de Cartago, era considerado zona protegida. En el 66, el Parque Nacional Santa Rosa, y tiene que ver con una guerra y la invasión de Centroamérica. El Parque Nacional Tortuguero, que es un referente para el mundo, porque de las 16 tipos de tortuga que llegan al Caribe, a Tortuguero, llegan 8 de esa tipología. Parque Nacional Cahuita, que tiene la característica de que es un parque marítimo, o sea, la gente tiene que ir a bucear a ese parque, y nuestro famoso Parque Nacional Volcán Poás, que es el segundo geyser más grande del mundo, pero el primero en actividad. Entonces se trabaja mucho con este parque. Les puedo decir que a partir de los años de 1970 es que ya tenemos los parques nacionales. Y les voy a decir algo. Costa Rica siempre ha tenido influencia de los extranjeros, y mucho de esto nace porque los costarricenses estaban estudiando en Europa o porque los costarricenses estaban trabajando con extranjeros. Y hay mucho de esto, la participación académica. Nuestras universidades públicas y algunas universidades privadas de mucho prestigio, como el CATIE, como la EAR, han participado de estos procesos de desarrollo. Ahí tienen la tipificación de cómo fueron creándose los parques. De hecho, la referencia del Parque Nacional Cahuita es porque es un parque donde no se paga por ingresar, es una cuota. Tortuguero, que tiene la experiencia de que también es un parque parecido al que les voy a hablar, que compartimos con Nicaragua, solo que no tenemos la misma relación política en el entendido que sí se tiene con el Parque La Amistad, Parque Volcán Poás y Parque Santa Rosa. Ahora sí, empezando. El Parque Internacional La Amistad nace en la zona sur del país de Costa Rica. Primero nace en Costa Rica, les voy a dar las 2 referencias, Costa Rica, Panamá. Este parque nace como parque en 1979, como un área de conservación, pero comienza a trabajarse con Panamá. ¿Por qué? Porque los guardaparques panameños comienzan a decir que ellos tienen necesidades muy similares a las nuestras. Entonces, 2 presidentes, 2 ministros se ponen de acuerdo y deciden que vamos a hacer un parque internacional, y por eso se llama Parque Internacional La Amistad. Se crea en Costa Rica ya como parque formal en 1982 y en Panamá en 1983. ¿Qué tenemos de especial en este parque? En el caso de Costa Rica, tenemos 4 de las 7 provincias que forman parte de ese parque. Y en el caso de Panamá, tenemos la famosa provincia de Bocas del Toro y del Chiriquí. Y recuerden que esos tienen un valor ecológico fundamental para ambos países. ¿Qué tenemos dentro de esta característica? Que dentro de este parque hay otros parques nacionales. Por ejemplo, tenemos el Chirripó, a la cual los costarricenses de cariño le llamamos el cerro más alto de Costa Rica. Tenemos reservas forestales y además tenemos un grupo de reservas indígenas. Chirripó, que es dialecto nuestro, la Tainí, el Telibe y Talamanca, porque además este parque tiene la característica, toca nuestras 2 costas, nuestra costa atlántica o mar Caribe y nuestra costa pacífica. Y entonces tenemos a Ujarrás, Salitre y Cabagra. ¿Cuál es el tamaño de este parque? Es el parque más grande. Tiene 570 hectáreas, divididas en 300, casi 50 hectáreas por el lado de Costa Rica y 221 hectáreas por el lado panameño. ¿Qué es lo que Panamá y Costa Rica buscaban proteger acá? Acá pretendíamos proteger cultura indígena, cultura aborigen, y además de que en estos lados está convergiendo flora y fauna de los 2 continentes. Entonces, a este parque se le comienzan a dar una serie de connotaciones
internacionales. Por ejemplo, el objetivo que tienen los dos países es proteger el territorio, la biodiversidad en zonas de elementos culturales y además de diferentes grupos de población. Y si bien es cierto, hablamos de población indígena, ahí tenemos un tipo de poblador, un productor, que es un pequeño productor que produce desde café, plátano, cacao. Y que tenemos una riqueza cultural de ambos países que se trasladan al resto del istmo. Además, el otro objetivo que buscaban los dos países al crear este parque fue apoyarse en la legislación ambiental, apoyar el territorio de ambas partes, porque con los recursos económicos que se tenía o el presupuesto no se podía hacer en forma individual. De ahí se permitió que ambos países puedan hacer alianzas internacionales de cooperación para proteger el parque en diferentes sentidos. En el pasado, en algún momento les dije, muchas veces cuando la legislación costarricense se queda corta, la legislación panameña nos apoya y nos cubre los vacíos de nuestra legislación. Y esas son las alianzas que tenemos que reconocer, que son valiosas para nuestra sociedad. El otro elemento es trabajar con los recursos de los dos países. Costa Rica es un referente de sostenibilidad desde los años 80. Ya tenemos un referente y además le ha tocado presidir mesas como la Secretaría Internacional del Ecoturismo. Para responder a los objetivos de desarrollo sostenible, Costa Rica ha asumido pactos internacionales. Eso le ha permitido a Panamá estar al mismo nivel de Costa Rica. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en aliados estratégicos donde podemos aprovechar la experiencia de los dos países y la capacidad política que tiene Panamá. Entonces, dentro de los principales hallazgos que tenemos, que la UNESCO reconoce el Parque Internacional y lo declaró Reserva de la Biodiversidad, la Amistad, en el año 82. Y en el año 83 lo declara como el sitio del Patrimonio Mundial, donde tiene un valor excepcional para el mundo, por el punto de vista científico, como la conservación y la belleza natural. Este parque se caracteriza porque muchos científicos a nivel mundial vienen a hacer investigación de 2, 3 y hasta 5 años. Se dice que en estos momentos ese parque, cuando se hizo esta valoración, estábamos en las categorías 7, 8, 9 y 10 de la UNESCO. ¿Qué significaba? Que tenemos más de 500 especies de mamíferos en el parque. Adicionalmente, tenemos más de 4,000 especies de floración con flor incluida y que se trabaja muy bien con las comunidades. Aquí se ha creado una economía circular o kilómetro cero, como le llamamos nosotros en el país a nivel de turismo. Esto significa que nos favorecemos y que los pobladores se ven beneficiados porque se ha creado toda una cultura de educación ambiental y sobre el territorio en específico. ¿Cuáles son de las principales conclusiones que tenemos aquí? La alianza entre dos países da resultados a corto, mediano y largo plazo. Y si estamos hablando de sostenibilidad ambiental y territorial, tenemos que unirnos. Un país solo no puede lograr mucho. Cuando comenzamos a unirnos, generamos ruido y generamos una fuerza diferente. ¿Por qué Panamá? Tenemos un canal ahí a la par. Significa que es un sitio de tránsito, significa que es un sitio que tiene movimiento y que da pautas para el mundo. El desarrollo sostenible en las comunidades también permite la conservación y hay resultados positivos. Los niños de esa región, además de aprender nuestro idioma castellano, aprenden alemán, aprenden inglés y dan clases en las escuelas y colegios en la parte de educación ambiental y sobre todo el respeto por los territorios y las culturas que prevalecen en el lugar. Esto ha sido un ejemplo para estados y para otras organizaciones y demuestra que sí podemos trabajar juntos en sostenibilidad ambiental. Les puedo decir que el manejo de cargas que tiene este parque, siendo un parque tan grande, siendo un parque de carácter internacional, la capacidad de carga diaria es de 38 personas máximo.
y los senderos se controlan y hay senderos donde la capacidad de carga por día es de 10 personas. Esto significa que se está haciendo un esfuerzo mancomunado para que salgamos adelante y sobre todo si hay un desarrollo sostenible que también sea sustentable y que sean los miembros de la comunidad los que vean los resultados. Esta sería mi presentación presentándoles el Parque Internacional Amistad Costa Rica-Panamá, que de cariño nosotros le decimos PILA. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Excelente participación. Continuaríamos entonces con la... Terminaríamos en este caso con Costa Rica. José Manuel. Sí, sí, ¿Tiene sí, la palabra? claro. Sí, sí. Muy bien, gracias, Katia. La siguiente intervención también es una comunicación compartida por diversos autores. Tiene el título de Diversidad y Agroecosistema de la Papa en Perú. Nos viene de Perú esta comunicación y le pido pues que o bien el profesor Armstrong o Antonio Fernández o Nancy, cualquiera de ellos, pues intervenga y presente esta comunicación. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, sí. Ya. Sí. Estimado José Manuel, estimada Alicia, estimado doctor Julián, los directivos y los amigos de FISAT en general y de diferentes países, muy buenos días con todos acá en Perú. Bien, voy a proceder con mi ponencia y durante la ponencia pues voy a comenzar un poquito a detallar la importancia de esta. Por favor, me avisa si están viendo la diapositiva, por favor. Diversidad y agroecosistema de la papa en Perú. ¿Se observa? Sí. En efecto. Sí, Ok, muy buenos días. Bien, en esta oportunidad lo que estoy tratando de con ustedes compartir es un enfoque o tal vez un análisis o cómo relacionar pues la diversidad, la biodiversidad con un cultivo, una producción, tal vez entre los principales del mundo que es la papa. Comencemos entonces observando esto. Para compartir o simplemente para recordar y relacionar pues qué tiene que ver el agroecosistema con la diversidad, la biodiversidad. En forma general, vamos a ver algunos conceptos bastante básicos y que son entendibles. La papa evidentemente está en un ecosistema agrícola y hay que entender pues que cuando hablamos de un ecosistema, en este caso ecosistema la papa, definitivamente está relacionado con el trabajo del hombre y lo que se busca a través del ecosistema es la producción de alimentos para el mundo. Entonces, es necesario que este ecosistema se trabaje o se haga una manipulación adecuada sin alterar significativamente y negativamente, digamos, el entorno. Cuando entendemos lo que es la diversidad, hay que entender también que se trata pues de plantas, animales, microorganismos y como es un ecosistema, entre ellos van a interactuar y se van a interrelacionar entre ellas. Y ese es el principio, evidentemente, todo, digamos, ecosistema. Entonces, todos estos entre sí van a estar continuamente en contacto y se van a relacionar. Cuando hablamos en caso de la papa, cuando comencé a hacer este pequeño trabajo, yo estoy dando un enfoque más sobre todo al cultivo de la papa que se da acá, lo que llamamos un cultivo de papa autóctono de pequeños productores, ¿no? Entonces, es interesante no solo ver pues el cultivo de papa como la producción, de pronto las parcelas, las pequeñas fincas, acá más se habla parcela porque son terrenos que solo se dedican a ese cultivo, por ejemplo, verlo como un paisaje o verlo, el entorno que está dentro de la papa, no solo verlo como ese monocultivo, sino otros cultivos que pueden estar en su entorno y que pueden estar relacionándose con esta. Entonces, es importante también que las prácticas agrícolas, entendiendo esto como
la manipulación, los utensilios, la forma como se hacen, hay que hacerlo armónicamente de tal manera que se pueda favorecer la diversidad y mantenerlo el entorno tal como está. En la toma que les muestro a ustedes, vemos en forma muy general dos agroecosistemas, ¿no? En una de ellas, en la cual nosotros lo hacemos a propósito y sembramos a un cultivo o varios cultivos, ¿no? En este caso es un agroecosistema que ha sido intervenido por el humano. Pero también tenemos el natural, el lado derecho, ¿no? Es la que existe, ¿no? La que existe. Justamente muchos de esos aún allí, en caso de Perú, hay cultivos, por ejemplo, como la papa silvestres y otros tubérculos, ¿no? Silvestres que todavía se mantienen en esas condiciones. Entonces, es bueno cuando vemos no solo de la papa, tal vez esto también se puede llevar a otros cultivos, promover las prácticas de conservación del suelo y del entorno. Definitivamente, uno de los aspectos, los componentes más afectados, digamos, en lo que es la práctica de cultivo, va a ser el suelo, ¿no? Entonces, pero si nosotros hacemos un buen cultivo, un cultivo que se puede realizar bajo nuestras realidades, podemos entender, por ejemplo, la parcela, lo que hablé inicialmente, un entorno, ¿no? De un sistema existente que puede haber una biodiversidad y esa también puede confluir, ¿no? Con un paisaje o un ecosistema mayor. Todo esto, digamos, en un entorno general. Entonces, el manejo agroecológico, el manejo en la cual usemos menos fertilizantes, en la cual usemos más lo que nos da la naturaleza, es posible. De esta manera estaremos conservando, pues, digamos, el suelo y el entorno, ¿no? Lo mejor posible. Hablar de la papa, en general, esto lo traje porque el cultivo de la papa, yo estoy hablando de pequeños productores, esto es ancestral, lo que se viene dando. La papa, todo el mundo sabemos, pues, que en caso de la papa silvestre, que todavía hay, algunas han sido ya trabajadas, otras ya son de producción, pero esto realmente viene más de 10.000 años. Prácticamente toda una vida ha estado con nosotros, sigue estando con nosotros e involucra a varios países. Por ejemplo, desde Argentina hasta la zona de extrema, digamos, puede llegar hasta la zona de Venezuela, Colombia, etcétera. Hay indicios iniciales de que se ha cultivado la papa silvestre. Hay más de 187 especies de papas silvestres en general, ¿no? Y estas tienden a desarrollarse en una zona prácticamente óptima entre los 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde hay un bioclima, un tipo de cultivo exclusivo o que puede, digamos, podemos trabajarlo, ¿no? Acá en otra toma presento también otra forma de ver en los años, cada vez la papa ha sido domesticada, ¿no? Ha sido domesticada, se está trabajando en los laboratorios, pero también hay necesidad de mantener, digamos, o promover el cultivo de los pequeños productores, aquellos en la cual el Estado no llega, aquellos que no están cerca a un laboratorio, pero podemos trabajar con las papas, lo que nosotros llamamos las papas iniciales, las semillas, ¿no? Entonces, con su cultura, con su cultivo, podemos trabajar a ese nivel y podemos, digamos, hacer una producción y mantener esa costumbre, mantener los suelos, también, digamos, de alguna manera fortalecer a esas familias. Simplemente muestro algunas tomas de la diversidad de las papas. Hay miles de diversidad, digamos, de variedades de papas que existen. Perú es un gran productor de estas. Entonces hay una serie de papas nativas. Y acá, perdón, estoy mostrando aún los pequeños productores en las alturas de acá de la zona de Perú, cómo se sigue sembrando. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, por ejemplo, algunos centros productores aún siguen, pequeños campesinos o campesinos siguen empleando, digamos, la chaquitaca, ¿no? Una especie de un utensilio de madera que de la época incaica lo siguen trabajando. Lógicamente ahora hay mejores utensilios, pero lo que quiero mostrar con esta toma de foto es la forma como lo están trabajando. Tenemos al lado derecho las semillas, a la forma de abajo,
siguen empleando los animales, de alguna manera están incorporando acá la materia orgánica y formando surcos conforme pasa el animal. En la práctica, el agroecosistema, digamos que se va a mantener. ¿Qué hay que promover? La fertilización, incorporar el abono, el estiércol animal, los residuos de cosecha, no emplear la fertilización inorgánica, en todo caso controlarla, promover las rotaciones, intercalar los cultivos, la resiembra de la semilla, el riego controlado, no realizar la quema o tala indebida para lograr suelos de cultivo para que luego ahí, en este caso, sembrasen la papa, ¿no? Eso no. ¿Qué hacer? Algunos aspectos solo les traigo esto, que es más agronómico, pero bastante interesante, ¿no? Como esto es la rotación de los cultivos previos, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior observamos la papa. Primero sembrar la papa, luego grano, luego zanahoria, legumbre, nuevamente volver a la papa, y de esa manera con nosotros vamos rotando, intercalando los cultivos. Y esto es bueno para el mantenimiento del suelo. Y no solo el suelo, sino la característica del suelo. Evidentemente, el suelo no se erosionaría. Para terminar, hay algunos aspectos, ya lo veo, esto de la papa, como los componentes que se están relacionando. No solo ver el campo de la papa, sino qué cosa tiene relación digamos, en el cultivo. Acá va muchos aspectos, muchos componentes, ¿no? A pesar que son pequeños productores, ellos hacen un control de calidad de la semilla, la papa inicial, que luego de estas, cuando la sembramos, van a dar digamos, el cultivo mayor, pero hay sanidad, hay confianza, hay tecnología ancestral. Digamos, luego esta papa luego va a comercializarlo y va a llegar al mercado. Otra forma de verlo también, yo lo veo como puedo relacionarlo con la diversidad, estamos en esa área, es entendiendo que, digamos, en el rubro del cultivo de la papa también está relacionado con otros componentes, ¿no? Acá vemos lo que llamo yo el flujo de energía, las interacciones, entradas y salidas, y lo que buscamos es el equilibrio e interacción entre estas. Por ejemplo, cosas simples, ¿no? Si tenemos el cultivo de la papa, esta va a emplear lo que es del clima, digamos, la luz, las lluvias, ¿no? Lo que hay que hacer es aprovechar lo máximo posible, ¿no? Para tener un mejor rendimiento. Pero evidentemente no es suficiente esto. Necesitamos dinero, pues, para adquirir la semilla y los demás insumos. Y en general, de esta manera comienza el flujo. Y al final, esta papa al lado derecho va a salir y va a ser comercializado, ¿no? En todo esto está involucrado la familia, ¿no? También está involucrado los diferentes actores. Tenemos el rol de la papa, ¿no? De la alimentación, cómo se viene trabajando. No solo es el cultivo de papa, hay animales en el entorno, hay flujos de agua, hay animales menores, y esto es lo que, digamos, de una manera mantiene a las familias. ¿Cómo ya se van haciendo los estudios a ver lo más grande que está pasando? Y hay pues, tomas satelitales, GPS, ya la tecnología ya ha avanzado, ya sabemos en qué partes están, ya podemos identificar cómo se está manejando el cultivo de papa. Y finalmente, digamos, es qué hacer para que la papa no se pierda digamos, en el tiempo. Uno, en lo que llamamos nosotros cultivo ex situ, siempre promover el cultivo en campo, ¿no? En general. El otro es a nivel de laboratorio, ¿no? El cultivo in vitro, y tal vez una manipulación, pero no entendiendo esta manipulación genética como la transgénica, sino una manipulación de manejo de la papa, digamos, de producción, y tener siempre la parte inicial que luego llevarlo al campo y garantizar, ¿no? Garantizar el cultivo de la papa, ¿no? Siempre hay que entender las instituciones, los centros experimentales, las comunidades campesinas, las empresas, universidades, ONGs, todos tenemos que conservar, valorar y revalorar este cultivo con la diversidad. Finalmente, acá les tomo una toma que sí se puede realizar, una toma muy general de lo que son el cultivo de las parcelas intercaladas, los diferentes cultivos también con otros tipos de sistema. Muy agradecido, espero haber sido de una manera concreto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Presento yo, José Manuel. Sí, presenta tú, Jen. Muy bien.
Bueno, entonces ahora le vamos a dar la bienvenida a México. Vamos a continuar con un tema importante para el mundo y muy interesante también. Vamos a hablar sobre la conservación de los huertos familiares, un tema que se hace tan importante hoy en día para todo el mundo, ¿va? Y importante para todos los que nunca hemos observado en mi país no hay mucha costumbre de los huertos familiares o caseros. Y ellos nos traen el tema estrategias sustentables para la conservación de los huertos familiares y sus servicios ecosistémicos. Comunicación compartida, en este caso, pues ellos determinan, pero nos acompañan Minerva Arco Severo, Jesús Gustavo Gutiérrez Cedillo, Miguel Ángel Valderas Plata y Carlos Galdino Martínez García. Tienen la palabra en este momento para que desarrollen sus temas. Ok, muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos haciendo un trabajo en conjunto, estamos trabajando los servicios ecosistémicos y particularmente de los huertos familiares. Este es un trabajo en conjunto con otros investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, en ese momento les voy a compartir mi pantalla. Un momentito. ¿Ya la pueden visualizar? Sí, sí, sí. Perfecto. Ajá. Entonces voy a comenzar. Bien. Efectivamente, el trabajo que yo presento lleva por título Estrategias sustentables para la conservación de huertos familiares y sus servicios ecosistémicos en 3 comunidades rurales del Estado de México. Un momentito. Un problema aquí con el avance de la diapositiva. Un momentito, es que no se puede compartir la pantalla. Ajá, perfecto. Bien, ahora sí arranco. Voy a comenzar mencionando un poco la complejidad de los huertos familiares. En México y en otros países de América Latina existen estos agroecosistemas con huertos familiares. ¿Qué son los huertos familiares? Estamos hablando de sistemas complejos donde convergen una gran cantidad de especies, ¿no? Tanto vegetales como animales. Pero al mismo tiempo los huertos familiares cumplen con una diversidad de funciones, tanto sociales como económicas, como culturales, como ambientales, ¿no? Y es un agroecosistema de pequeña escala, el cual generalmente es manejado o ya hay una intervención del hombre. No son agroecosistemas aislados, sino hay una modificación por parte del hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, el hombre puede modificarlo, ya sea de manera favorable o desfavorable. Estos agroecosistemas tradicionalmente se han manejado en las cercanías, o están ubicados en las cercanías de la vivienda, porque facilitan el manejo de las actividades que en él se tienen que realizar. Bien. En términos de servicios ecosistémicos, los huertos familiares proporcionan una gran cantidad de servicios, ¿no? Los servicios culturales que ellos proporcionan son desde la relajación y el descanso, el mantenimiento de las tradiciones, la transmisión del conocimiento y la convivencia social. En términos de servicios de soporte, pues brindan un refugio a las especies tanto silvestres como domesticadas y permiten que la diversidad se mantenga. Otros servicios de importancia que ellos nos proporcionan son los servicios de regulación, ¿no? Llámese clima, temperatura, humedad, el control de la erosión y el mejoramiento de la polinización.
Y finalmente estarían los servicios de la provisión. Estos servicios de provisión son muy importantes para las localidades rurales porque proporcionan una gran cantidad de alimentos, ¿no? Tanto de origen vegetal como animal, una gran diversidad de material vegetativo, una gran cantidad de especies o plantas ornamentales, así como medicinales, abonos, ya sea vegetales o animales, y materiales diversos. Bien. Ancestralmente, el manejo de los agroecosistemas familiares era un manejo que se hacía con el uso de prácticas ecológicas basadas en el conocimiento campesino. Hacía una utilización óptima del espacio porque se elegían especies que de alguna manera se beneficiaran mutuamente. Entonces, había una buena y correcta distribución. En términos de los recursos locales, pues la gente utilizaba mayoritariamente los recursos que tenía dentro de su misma comunidad o dentro de su mismo hogar, y había una menor dependencia de los insumos externos, ¿no? Tanto semillas como material vegetativo o productos químicos. Y pues finalmente se hablan de agroecosistemas donde las actividades se realizan mayoritariamente con la participación de los integrantes del hogar. Ajá, y eso era lo que se venía manejando ancestralmente. ¿Qué ha pasado? Los huertos familiares han sufrido cierta transición, cierta modificación, y entonces hay ciertas problemáticas las cuales están atentando contra su propia existencia y por ende con la prestación de los servicios ecosistémicos. Partiendo de esta panorámica, nosotros establecimos como objetivo general desarrollar estrategias sustentables para la conservación de los huertos familiares y sus servicios ecosistémicos en 3 comunidades ubicadas al sur del Estado de México. Bien, como objetivos específicos, pretendimos o se hizo una identificación de la problemática, se establecieron objetivos y se crearon estrategias, tanto para el subsistema sociocultural como para el subsistema ambiental y el subsistema económico. Bien, metodológicamente el estudio se realizó en una zona llamada o conocida como el Ocotono. La zona del Ocotono es una zona de transición ecológica, la cual está integrada por 24 municipios. Estos 24 municipios se ubican en la parte sur del Estado de México y tienen esta característica de poseer esa gran diversidad vegetal y animal, ¿no? Por sus características climáticas, topográficas y demás, ¿no? Bueno, de estas 24 municipios nosotros elegimos 3 municipios, los cuales son Tenancingo, Malinalco y Villa Guerrero, y de cada municipio se eligió trabajar con una localidad, las cuales fueron El Carmen, Colonia Juárez y Progreso Hidalgo. Estas localidades se caracterizan por tener poblaciones menores a los 2.500 habitantes y porque la actividad principal en ellas es la agricultura, basada en la práctica de los huertos familiares. Bien. En cuanto al diseño metodológico, se utilizó el enfoque del marco lógico. Nosotros utilizamos esta metodología porque el enfoque del marco lógico, pues básicamente permite hacer una mejor toma de decisiones, ¿no? Parte de un análisis de objetivos, pero finalmente eso es el objetivo del marco lógico, ¿no? O sea, generar estrategias más convenientes. En este sentido, el marco lógico parte de una identificación de la problemática, posteriormente transita hacia la definición de los objetivos. Los objetivos no es otra cosa más que buscar la minimización o la reducción de las problemáticas, y una vez ya establecidos los objetivos, pues finalmente ya se puede crear o diseñar las estrategias. En este sentido, nosotros para el diseño de las estrategias lo que buscamos es precisamente involucrar a los interesados, ¿no? Llámese gobierno, llámese asistencia técnica y llámese productores o propietarios con huertos familiares. Bien.
Adicionalmente, se utilizaron cuestionarios. Para esto, primero nosotros aplicamos cuestionarios pilotos en cada una de las localidades y posteriormente se diseñó la herramienta final. Los cuestionarios fueron estructurados y semiestructurados y básicamente nos enfocamos o nos dirigimos a los poseedores con huertos familiares. Bien, otras herramientas de recolección en campo fueron la observación directa y los recorridos, ¿no? Estas observaciones directas pues, nos permitieron visualizar directamente las problemáticas que los encuestados nos mencionaron. También pudimos hacer anotaciones de algunos datos que ellos no mencionaron u omitieron en algún momento dado, y pues finalmente estas herramientas nos sirvieron para verificar la información que nos proporcionaron en los cuestionarios. Bien, como resultados. Los resultados que encontramos principalmente, como les decía, el análisis se hizo por subsistemas. En este sentido, el subsistema sociocultural, encontramos que la principal problemática pues, es el crecimiento poblacional acelerado en las comunidades rurales. Este crecimiento poblacional acelerado lo que está provocando es que haya fenómenos como la migración, ¿no? En cada una de las localidades encontramos que hay migración internacional, migración interna o migración cíclica. Y este fenómeno migratorio pues está provocando que haya escasez de mano de obra y sobrecargas de trabajo principalmente para la mujer. Entonces, estratégicamente lo que aquí se plantea es favorecer o crear fuentes de trabajo al interior de cada una de las localidades. Al hacer esto, va a permitir que se genere una economía interna o que se genere un ingreso para las personas dentro de su misma localidad y asimismo se identifiquen con los agroecosistemas y haya este sentido de pertenencia o de cohesión social. Bien, otra causante de la migración pues es esta pérdida del conocimiento tradicional, ¿no? Que generalmente se asocia con el conocimiento y el uso de las plantas medicinales. Al haber esta pérdida de conocimiento, pues hay una desvalorización de los huertos familiares. Entonces, lo que se plantea estratégicamente es revalorizar precisamente el uso y el conocimiento de las plantas medicinales, porque si bien en las localidades aún hay estas plantas, ya no conocen en muchas ocasiones sus nombres ni tampoco sus usos. Bien, otra consecuencia de la migración es la pérdida de las tradiciones. Esta pérdida de las tradiciones se da porque la gente se va y entonces hacia los lugares hacia donde va, adquiere otra manera de pensar, trae otras costumbres hacia su localidad, lo cual provoca cambios en el agroecosistema, ¿no? Y en este sentido, lo que se pretende estratégicamente es incentivar a la población en la participación, de que siga con las celebraciones religiosas o patronales. Y pues finalmente, y otra problemática bastante grave es el fraccionamiento de los terrenos debido al crecimiento poblacional. Este fraccionamiento de los terrenos se da porque los padres heredan una pequeña porción del terreno a sus hijos y entonces esto hace que la superficie del huerto familiar se vaya fraccionando cada vez más. Al haber esta reducción del terreno, pues hay una reducción de las especies, tanto vegetales como animales. ¿Y cuál es el problema? Que en muchas ocasiones las especies vegetales son endémicas y corren el riesgo de perderse o de desaparecer, ¿no? Y entonces aquí la estrategia es trabajar en pro de la planificación familiar, impartiendo talleres a la gente, hablándoles de las ventajas y de los beneficios que tiene el tener una familia más pequeña. Bien. De acuerdo con el subsistema ambiental, nosotros encontramos como principal problemática la pérdida de la agrodiversidad de las especies silvestres y domesticadas del huerto. Al haber una menor cantidad de especies, pues la gente o hay una mayor tendencia al uso de los productos agroquímicos. El uso de productos agroquímicos, ¿qué es lo que produce con el tiempo? Pues produce una pérdida de la fertilidad del suelo y ocasiona que haya afectaciones en la estructura del mismo. Estratégicamente lo que se plantea es
utilizar prácticas agrícolas pues, más sustentables, como la elaboración de las compostas, como la elaboración de productos naturales, etcétera. Bien, otra consecuencia del uso de los productos agroquímicos pues, es precisamente la reducción de insectos polinizadores. Al haber menores insectos polinizadores, pues hay una disminución en la producción de cultivos. Y estratégicamente lo que se plantea pues, es incorporar especies que sirvan como atrayentes de insectos polinizadores, que sí hay algunas que sí funcionan y que ya las identificamos. Bien, otra consecuencia de la pérdida de la agrodiversidad es la reducción de las especies nativas, lo que causa una mayor presencia de plagas y enfermedades y una reducción del abastecimiento de productos vegetales y animales. Estratégicamente, lo que se plantea es favorecer la producción de especies nativas. Y finalmente, otra problemática correlacionada con una menor cantidad de especies, pues sería un mayor uso del agua en especies comerciales. En el caso particular de Tenancingo encontramos que la gente está mostrando una tendencia por sembrar especies como el aguacate, ¿no? Y el aguacate pues es un frutal que demanda mucha agua y por lo tanto estaríamos hablando de que ahí hay problemas con el abastecimiento del agua. Lo que se pretende aquí estratégicamente es crear herramientas que permitan hacer una captación del agua de lluvia, ya sea por elaboración de cisternas grandes o el reciclaje del agua potable. Bien. En cuanto al subsistema económico, se identificó que la principal problemática es la baja productividad y el escaso aprovechamiento de los recursos locales. Aquí los principales problemas son pues que la gente está cosechando poca cantidad de productos y esto se refleja en la economía, ¿no? En su economía, porque ellos tienen pocos ingresos por la venta de productos y esto hace que también haya una mayor dependencia de productos del exterior. Estratégicamente se plantea el establecimiento de una mayor cantidad de especies comestibles en cada uno de los huertos familiares. Bien, otra causa de la baja productividad pues es la venta de productos a precios muy bajos. La gente vende sus productos, pero el consumidor final sí realmente no se está haciendo una valoración de los productos que se están consumiendo y realmente sí es muy poca la ganancia que ellos están obteniendo. Entonces, esto trae implicaciones en sus afectaciones económicas. Estratégicamente, lo que se pretende es favorecer las cadenas de valor que garanticen un precio justo por cada uno de los productos que ellos vendan. Otra característica relacionada con la baja productividad pues es la venta a intermediarios. Los productos en muchas ocasiones se venden no son vendidos directamente al consumidor final, sino que los intermediarios acaparan la poca producción y entonces ellos son los que se llevan las mayores ganancias. Eso provoca que la producción que se obtengan menos ingresos, ¿no? Y aquí estratégicamente lo que se haría es establecer canales de comercialización que beneficien a los productores o a los propietarios con huertos familiares. Y finalmente, otra problemática está relacionada se refiere a los gastos generados por los huertos familiares. Aquí las personas gastan principalmente en los cultivos por la compra de fertilizantes y de productos químicos, ¿no? Y en términos de los animales, ellos están comprando alimento. Entonces, está haciendo poca utilización de sus recursos locales. Esto nos llevó a hacer una estrategia para que la gente pueda hacer un uso más eficiente de sus recursos locales. Bien. Como conclusiones tenemos que pues, fueron encontradas una serie de problemáticas a nivel social, cultural, ambiental y económico. Esta situación está poniendo en riesgo la permanencia de los huertos familiares y por ende la prestación de los servicios ecosistémicos. Otra conclusión es que el diseño de las estrategias sustentables pues, permitirá el mantenimiento, el cuidado y la conservación de los huertos familiares desde sus diferentes subsistemas.
Y finalmente concluimos que es necesario que las partes involucradas trabajen de manera coordinada y planificada, pues para que el desarrollo y la consecución de las estrategias aquí planteadas tengan éxito. Ajá. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Minerva. Puede... Salte de ahí y mientras tanto la siguiente comunicación también es compartida por diversos autores, proviene de Colombia y sobre una temática de muchísimo interés y también de muchísimo impacto medioambiental, como es la minería en los medios acuáticos, principalmente en los ríos. Me llama la atención el título de minería artesanal. Seguramente se referirá a sus autores a las pequeñas empresas o explotaciones micro que se desarrollan por muchos enclaves a lo largo y ancho de Latinoamérica. Por lo tanto, tiene la palabra Raimundo Nicolás Guerrero, o bien alguno de sus compañeros. ¿Está presente? Buenos días, buenas tardes para ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, bienvenido. Eres Raimundo, ¿no? Sí. Sí, lo pone ahí, es verdad, sí. Bien, pues tiene la palabra y ya conocen la dinámica, aproximadamente unos 15 minutos de exposición. Gracias. ¿Ya está compartiendo? ¿Se confirma? Sí, en efecto. Toma la palabra. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Nicolás Guerrero. Pues gracias por la aceptación de mi ponencia en este congreso, que es muy interesante y me llamó mucho la atención sobre los temas que se tratan en estos congresos, y por eso decidí realizar mi ponencia de un trabajo de investigación que hice para optar al título de Magíster en Ciencias Ambientales. Pues el nombre, como ya lo había dicho, es la caracterización físico-química y propuesta de tratamientos de efluentes en una zona de explotación de minería artesanal en el norte de Colombia. Pues, a manera de introducción, podemos decir que uno de los principales motores económicos en Colombia es la minería, y que estos últimos años se ha venido intensificando, especialmente en el norte de Colombia, específicamente en el departamento de Bolívar, donde se producen aproximadamente 4 toneladas anuales de oro, lo que representa un 6% total de lo producido en Colombia. El potencial minero en el departamento de Bolívar se encuentra en el sur del mismo departamento, ya porque aquí están presentes importantes productores tradicionales, especialmente en un municipio, en el municipio de San Martín de Loa. San Martín de Loa. Bueno, aquí puedo hablar que de los diferentes procesos realizados para la extracción de oro, resultan efluentes
con muchas sustancias peligrosas como metales pesados, metaloides, ácidos y los químicos utilizados en ese proceso de extracción, los cuales en muchos países desarrollados, al igual aquí en Colombia, se eliminan sin ninguna caracterización, ni cuantificación, ni un tratamiento adecuado, generando esto un impacto ambiental asociado a la contaminación de los recursos hídricos. Razón por la cual fue el objetivo de esta investigación a nivel general, realizar una caracterización físico-química de los efluentes acorde a la legislación que está actualmente en Colombia, que es la resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, expedida por el Ministerio de Ambiente y el Desarrollo Sostenible, en lo referente a los vertimientos mineros, y proponer un diseño de un sistema de tratamiento para que estos cumplan con los parámetros y los valores límites máximos permitibles establecidos en dicha resolución. Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos. Como objetivo general, evaluar las características físico-químicas y las concentraciones de metales pesados, como el cadmio, el plomo, el zinc, la plata, el hierro, entre otros, en los efluentes en una zona de explotación de minería artesanal de oro en el departamento de Bolívar, para establecer riesgos en salud y estrategias de tratamiento de efluentes. Como objetivos específicos, tenemos que determinar la caracterización físico-química de los efluentes mineros en función de los parámetros establecidos en la resolución 0631 del 2015. Valorar el riesgo para la salud asociados a los metales pesados en los efluentes de mina en el distrito minero de San Martín de Lobos. Correlacionar las concentraciones de metales pesados con las características físico-químicas y efluentes de mina para identificar si existe un origen común entre dichos parámetros, e identificar las alternativas de tratamiento de estos efluentes considerando bajos costos, utilizando los recursos de medios y materiales autóctonos que se puedan utilizar en la zona. Como metodología, en primera instancia tenemos el área de estudio. El área de estudio fue en el departamento de Bolívar, específicamente el distrito minero ubicado en el municipio de San Martín de Lobos. Esta región se caracteriza por ser una zona de mayor influencia aurífera en el norte de Colombia, que pertenece a la región momposina, y que la economía en esta región está basada pues en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y mineras. Siendo esta, la actividad minera, la principal fuente de contaminación por mercurio en el municipio de San Martín de Lobos, debido a la utilización de las tecnologías de extracción de oro, que son muy rudimentarias y que generan vertimientos de aguas residuales contaminadas. Se hizo una recolección de muestras en diferentes puntos ubicados geoespacialmente dentro del distrito minero de San Martín de Lobos. Esta recolección de muestras se tomaron en lugares de la alta turbulencia para garantizar una buena muestra. La recolección y preservación, análisis de estas muestras se realizaron de acuerdo a los procedimientos normalizados por el estándar método LAPA 2012. Para caracterizar las muestras se consideraron todos los parámetros físico-químicos establecidos en la resolución
0631 del 2015, específicamente en el artículo 10, indican los parámetros físico-químicos y los valores límites permisibles en el de vertimiento por parte de actividades mineras. Dentro de estos parámetros está el pH, la conductividad eléctrica, la turbidez, la DO, la DQO, los sólidos suspendidos totales y los sólidos sedimentales, entre otros. Y metales pesados, donde para determinar la concentración de los metales pesados se utilizó se utilizó el método directo por descomposición térmica a través de un equipo denominado DMA-80, Directing Mercury Analyzer. Y para el análisis de los demás metales pesados, se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica, siguiendo los procedimientos del APA 2012. Posteriormente a la caracterización físico-química de los efluentes, se evaluó la contaminación y el riesgo en la salud en función de los metales pesados. En primera instancia, se calculó un índice de contaminación mediante la sumatoria de la relación de la concentración de cada metal en la muestra y su límite máximo permitible por la resolución 0631 del 2015. Todo esto acorde a lo establecido a Adamut et al. En 2015, donde si el valor de este índice es mayor que 5, establece que la muestra está totalmente contaminada. Y si el índice está entre 1 y 5, la muestra está ligeramente contaminada. Y si el índice es menor de 1, la muestra no está contaminada. Seguido a esto, se realizó una evaluación de riesgo para la salud en función de cada metal pesado. La cual se basó en una cuantificación del nivel de riesgo y se expresó en términos de un riesgo para la salud cancerígeno o no cancerígeno, de acuerdo a lo establecido por Armat et al. En el 2003, donde evaluó la duración a la exposición oral, considerando dentro de las variables de interés la tasa de ingestión I sub R y la duración a la exposición térmica, considerando las siguientes constantes como el factor de adherencia, su F, el área expuesta a la piel, el factor de absorción térmica, que para el arsénico es 0,03 y para los demás metales se utilizó 0,001. Cabe destacar que además de estas ecuaciones, para ambas ecuaciones se trabajó con la concentración de metales en el agua, una frecuencia de exposición a 365 días y un peso corporal de 70 kilogramos. Para el tiempo promedio no cancerígeno se utilizaron 30 años y para el tiempo promedio cancerígeno 70 años. Posterior a esto, el riesgo no cancerígeno se caracterizó en términos de un cociente de peligro. Este se calculó de acuerdo a la relación entre la exposición térmica y la concentración de dosis de referencia de cada metal, donde si este coeficiente de peligro es mayor a 1, existen riesgos de efectos adversos, y si el coeficiente de peligro es menor que 1, los riesgos son aceptables. La suma de todos los cocientes de peligro calculados de los metales en vías de exposición múltiple indica el índice de peligro para los contaminantes, donde si este índice también se excede en mayor a 1, implica que los contaminantes tuvieron efectos adversos no cancerígenos, mientras si son menor que 1, significa que el nivel de riesgo
es aceptable. El riesgo cancerígeno se calculó mediante la multiplicación de la exposición térmica por el factor dependiente cancerígeno de cada metal. Y la sumatoria de todos estos es el riesgo acumulativo de cáncer, donde un riesgo es aceptable cuando está dentro de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 4, lo que significa que en promedio la probabilidad es de 1 por cada millón desarrolle cáncer como consecuencia de la exposición. Cabe resaltar que el único metal que presenta factor cancerígeno es el plomo. De acuerdo a los objetivos planteados, uno de ellos es proponer alternativas de tratamiento para los efluentes mineros. Y para ello se realizó en primera instancia una revisión bibliográfica en base de datos científicos acerca de todos los tratamientos de efluentes mineros para conocer e identificar diferentes alternativas de tratamientos implementadas. Posterior a esta revisión bibliográfica y la caracterización físico-química que se realizó, se hizo una agrupación por pH y carga metálica y los grupos de parámetros con características similares. Las alternativas y las alternativas de bajo costo y la utilización de recursos de medios y materiales autóctonos que se puedan utilizar en la zona. Como análisis estadístico, los resultados para cada muestra se presentan con una media de desviación estándar de la determinación por triplicado. Se utilizó una prueba de test student para evaluar si existe la diferencia diferencias significativas entre las concentraciones promedio de los parámetros físico-químicos entre las estaciones de muestreo. Se realizó una correlación de Pearson para mirar la correlación entre las variables. Se realizó también un análisis de componentes principales para conocer el origen común de los contaminantes de acuerdo a sus fuentes antropogénicas. Y el criterio de significancia estadística utilizado es 0,05. Y utilizamos el software estadístico SPSS versión 23. Como resultado, tenemos, aquí podemos ver en la tabla, la caracterización físico-química de los efluentes mineros. Aquí se presenta un resumen característico descriptivo de la caracterización en función de los parámetros establecidos en la resolución 0631. A nivel general, no se presenta una diferencia estadística entre los diferentes sitios de muestreos. La concentración, aquí podemos ver los parámetros que están sombreados en rosado. La concentración de esos parámetros en los efluentes superaron los límites permisibles establecidos en esa resolución. Donde los valores altos de sólidos totales suspendidos en el efluente del proceso se pueden atribuir a la presencia de altas cantidades de rocas trituradas y materiales de tierra de lo que se extrajo el oro. El mercurio, podemos decir que fue debido a la utilización de este en los procesos de amalgamación del metal precioso, el cromo y el hierro que se generan en los procesos de molienda de la trituración del material. El cianuro también como químico utilizado en las actividades de extracción también de ciertos procesos mineros. La relación de DBO y DQO puede 0,33, lo que indica que hay bajos niveles de materia orgánica biodegradable en las aguas residuales y expresa un grado de contaminación bajo de un agua residual con materia orgánica degradable por oxidación biológica.
por lo cual el efluente que se produce puede clasificarse como inorgánico con altas cargas de compuestos no biodegradables. También tuvimos como resultado que la calidad de agua de los efluentes se encuentran fuertemente contaminados por metales pesados, de acuerdo a que el índice de contaminación promedio fue igual a 3064, mayores que 5. Considerando todo esto como referencia a las concentraciones máximas permisibles establecidas en la resolución 0631. Aquí también podemos ver que se hizo una comparación de todos los resultados de las concentraciones con otras investigaciones reportadas como por Chacón en el 2013 y 2014, Amarat el año 2018 y Reyes de Gales también en 2018, que comparadas con estos resultados y los que obtuvimos, digo que la problemática de contaminación en cuerpos de aguas residuales sin previo tratamiento se presentaron en menor grado con los reportados en esas investigaciones. Por lo cual, cabe resaltar que las características del cuerpo receptor juegan un papel primordial en la problemática. Y las autoridades ambientales, además de establecer un sistema de tratamiento para los efluentes, deben aplicar sistemas de monitoreo en función del tiempo. Raimundo, perdona. Sí. Has consumido algo más de 20 minutos y por lo tanto ya, sí, ya estoy no terminando. vamos bien de tiempo. Le pedimos y le rogamos, incluso te adelanto que tienes varias preguntas, pero te pedimos que vayas directamente a las conclusiones. Listo. Bueno, en esta tabla colocamos los resultados que se hicieron por análisis de componentes principales, donde se representaron los diferentes parámetros físico-químicos y se establecieron 7 componentes que se agruparon de acuerdo a los colores que estamos viendo. El primer componente, donde estos parámetros representan el 31.6% del 100% de la variabilidad de los datos, al igual que los del componente 2, que establecen el 24.4%, del componente 3, que es el 14.5%, los del componente 4, el 12.9%, el componente 5, el 9.4%, el componente 6, el 5.8%, y el componente 7, el 3.4% de la variabilidad de los datos. Cabe resaltar que, de acuerdo a esos grupos de componentes, se establecieron cuáles eran las fuentes antropológicas. Por ejemplo, el PC1 es la fuente geofísica, PC2 como fuente geológica, de acuerdo a los métodos de extracción y el material parental. El componente 3 debido a los procesamientos de fuentes geoquímicas. Los componentes el número 4, fuentes geológicas. El componente número 5 también a los procesos de extracción. El componente 6 a fuentes geoquímicas. Y el componente 7 también a fuentes geológicas. Perdona que le insista, Raimundo, es que ya son más de 25 minutos. Listo. Bueno, le damos un minuto y por favor vaya a las conclusiones, o si no le tenemos que pedir listo. que... Bueno,
Pues aquí planteamos un sistema de tratamiento, unas alternativas de tratamiento, donde, donde se hicieron varios componentes, varios procesos. Se colocaron tanques de sedimentaciones, seguidos de procesos de floculación, y después de estos procesos se recomendaron colocar nuevos tanques de sedimentaciones secundarios, realizar unos, unos filtros, y por último colocar unas humedades artificiales, que estos son realizados con plantas autóctonas de la región, y que ya en otros estudios se han verificado la remoción de la carga o la disminución de la carga contaminante por metales pesados. Pues como por conclusiones, tenemos que la caracterización física y química de los efluentes mineros en el distrito de San Martín de Loma demuestra que los efluentes presentan altos contenidos de material en suspensión debido a los procesos mecánicos, y además presentan niveles de metales pesados y cianuros superiores a los límites permisibles en función de la normatividad colombiana, la resolución 0631 de 2015, generando esta la necesidad de establecer sistemas de tratamiento que van desde la reducción de sólidos suspendidos y la remoción de metales pesados en los efluentes. La aplicación de los análisis estadísticos como componentes principales indicaron que las fuentes contaminantes en las aguas residuales de la zona de explotación minera se han identificado como geológicas, geofísicas y asociadas con los procesos beneficios de la extracción del oro. Y que la evaluación de riesgo para la salud para los metales pesados mostró que los valores de cociente peligro para el cromo y el mercurio, así como el valor del índice de peligro para todos los metales, es mayor que 1. Lo que indica que el riesgo cancerígeno tiene que ser significativo para las varias exposiciones de efluentes mineros, y que el riesgo de cáncer está expuesto al plomo a través de efluentes mineros no excedieron los límites de los riesgos aceptables de los parámetros establecidos de 10 a la 6, a la menos 6 y 10 a la menos 4 para fines regulatorios. Estas fueron algunas de las referencias bibliográficas que utilizamos para la investigación, y gracias. Gracias, Raimundo. Se ha llevado usted algo más de media hora. Bueno, en cualquier caso, tiene ahora la palabra una comunicación que proviene de España, en concreto de la Universidad de Extremadura. Todos ellos particularmente les conozco y forman un grupo de investigación de geógrafos y ambientalistas principalmente. Bien, Janet, ¿quieres tomar la palabra con respecto a... Janet, Alicia. Bueno, tiene la palabra el profesor y catedrático de la Universidad de Extremadura, José Cabeza Fernández. Buenas tardes desde España, buenos días supongo que por la otra parte. Muchas gracias por subirme de categoría, sigo siendo titular todavía. Bien, bien. Pero bueno, se agradece. Pues no tengo acceso a la presentación, no la veo. Particularmente yo no puedo hacer nada. No sé si desde... Sí, están en administración, están subiendo la presentación. Bueno, nada, mientras esperamos, la presentación lleva por título de Evolución del paisaje en un territorio protegido del suroeste de la península ibérica, y ese territorio en concreto es lo que va a ser la reserva de Monfragüe, lo que es, perdón. Y sobre esa temática vamos a hablar un poco sobre el paisaje y las poblaciones que hay en esa zona.
Que perdí el sonido. No, me ha perdido el sonido. Perdí el Que no sonido. tengo presentación. Yo no puedo subir la mía desde aquí, si se me autoriza. Sí. Bueno, perfectamente. Yo no es que pueda. Directamente. Sí, claro que sí. Sí, claro. Vale. Espera un momento. Como no. Parte de pantalla y ya está. Efectivamente. ¿Puedo continuar? Bueno, Alicia, bueno, si quiere tomar la palabra, pero es que ¿Sí? ya va a empezar a hablar el profesor José Cabeza. Continuamos desde España con el doctor José Cabeza Fernández. Sí. ¿Tiene la palabra en este acto el doctor Sí. Cabeza Fernández? Sí. Estoy compartiendo la... Como dijeron que era desde allí, pues no la tenía preparada. José Manuel, por favor. Sí, te escucho, Alicia. Ya hemos hecho la presentación del profesor José Cabeza y de esta comunicación. Lo que pasa es que hay un pequeño problema ahora. Ya se está poniendo la presentación. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, se ve la parte de... Ahora. Ahora, dale a F5. Ahí va. ¿Está ya bien? Bien. Vale, estupendo. Correcto. Pues nada, ya tomo la palabra otra vez. Bien. Pues nada, empezamos a cronometrar la duración de esta comunicación. Toma la palabra. Procuraré ser más breve, ya que vamos mal de tiempo. Sí. Gracias. La evolución del paisaje, como he dicho, en el territorio, desde muy antiguo se considera la heterogeneidad de cualquier territorio como un valor añadido para obtener beneficios y aprovechar esa productividad que van a presentar, la variación que pueden generar el tener distintas productividades de los ecosistemas que engloban. Ahí vemos la frase de Viturio del siglo antes de Cristo. La diversidad precisamente es la característica que va a constituir que los ecosistemas presenten unas variaciones entre unas zonas y otras y que sean más productivos o menos, o que sufran deterioros si van a perder ese tipo de diversidad. Su valor se ha visto muy, por así decirlo, muy infrautilizado en los últimos tiempos con el concepto de servicios ecosistémicos y la importancia que tienen para los recursos y el enriquecimiento y, en definitiva, el marketing, el poner en valor la naturaleza. Pero los ecosistemas y paisajes como tales, si no se pueden entender sin ver la complejidad que presentan, se podía un poco utilizar el alfabeto chino, que se compone de más de 800 caracteres y que ellos por separado pues tienen un significado, pero que cuando se ponen por parejas tienen otro significado distinto, como vemos ahí, tel, flor y cama, que puede significar, según se combina, o té de jazmín o lecho de flores. Pues lo mismo ocurre en los ecosistemas, un sistema que puede tener un mismo soporte, un mismo sustrato, dependiendo de las condiciones climáticas, pues va a cambiar en los aspectos de lo que se encuentre en ese ecosistema y en la productividad que tenga. El territorio que hemos elegido es, ya digo, la reserva de la biosfera de Monfragüe. Se encuentra al suroeste de la península ibérica, en la provincia de Cáceres, y su núcleo inicial fue el Parque de Monfragüe, que fue declarado en 1979. Posteriormente, en 2003, la UNESCO ya lo reconoció como una reserva de la biosfera. Lo componen fundamentalmente 7 municipios y una pequeña pedanía de Villarreal de San Carlos que se encuentran en el núcleo. Y después, cuando ya fue declarado como reserva, se incorporaron otros 7 términos municipales más, es decir, en total 14 poblaciones. Todas ellas ocupan una superficie de unas 136.000 hectáreas y 116.000, un poquito más de ellas, son de la reserva, es decir, prácticamente un poco más del 85% de su territorio ocupa la reserva de la biosfera.
Es un territorio también que se caracteriza por tener pocos habitantes, 12.452, como vemos ahí, y que da una densidad muy baja, de 9,11. La reserva está estructurada en 3 zonas, lo que se conoce como la zona núcleo de la reserva, que son 12.830 hectáreas, y toda ella está dentro de lo que es el área del parque, que es la zona roja que vemos en el centro de la imagen. Después existe una zona tampón alrededor y por en medio también, que separa lo que son las zonas de reserva integral de 15.360 hectáreas. Y por último tenemos la zona de transición, que es todo lo que la engloba, que son otras 87.000 hectáreas, hasta esos 113.000. El propio parque en sí, el Parque Nacional, solo tiene 17.000 hectáreas. Todo ello le da una riqueza muy variable desde el punto de vista, desde el norte al sur, que veremos un poquito más adelante. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Pues esta situación, González Bernal, en su libro de Ecología y Paisaje, lo define muy claramente y muy sencillo. Él era muy buen docente y en estas 5 imágenes expresa lo que pasaba en el suroeste de la península ibérica desde el Neolítico hasta los tiempos actuales. Esa fase en la que fue poco a poco clareándose el sistema hasta llegar a la agricultura y sobre todo la agricultura intensiva. Y estas 5 fases se encuentran en el parque perfectamente. La última, quizás mucho menos, pero existen algunos regadíos en la parte norte del parque, más ligado a lo que es el curso del río Tietar, y se localizan perfectamente. González Bernal además era muy buen dibujante y expresaba hacia unos esquemas, como vemos aquí, qué es lo que ocurrió realmente con ese proceso. Uno de los más importantes era la frutalización que se definía, es decir, se pasó de ese bosque denso a la situación de la derecha, que eran el bosque adhesado, plantado, y el objetivo fundamental era ese, producir fruto, que el fruto fuera cada vez más grueso, desde el punto de vista de las crecinías, para alimentar fundamental cerdo, y desde el punto de vista del olivar, para la explotación propia nuestra de obtener aceite. Y en definitiva, eso fue lo que clareó esos bosques más densos y la situación que tenemos actualmente de las dehesas, que es, por así decirlo, la extensión más grande de sistemas naturales que tenemos, seminaturales, porque realmente la dehesa está muy intervenida, tenemos en Extremadura y sobre todo en el parque. ¿Cómo? Ah, perdón, creí que era a mí. Ese proceso bajó también por 4 etapas de regresión, que se podría decir, de la vegetación, desde la parte superior izquierda, que sería el bosque propiamente dicho de Quercinia, a la imagen de la derecha, las 4 imágenes de la derecha superior, que representaría lo que sería un matorral denso y alto y rico, y una tercera fase sería la inferior de la izquierda, con esas 4 imágenes, que pasamos a unos matorrales ya mucho más quebradizos, menos potentes, más raros, más dispersos, y sobre todo que se mantiene mucho menos la humedad, son más séricos. Y por último ya la desaparición totalmente de los estratos leñosos y nos quedaría simplemente la parte de pastizales, que es la última imagen de la derecha. Todo ello pues ha dado lugar a estos ecosistemas que nos encontramos en Monfragüe, desde los roquedos que tenemos en la parte superior izquierda, las solanas que vemos en el centro y la umbría que vemos en la parte superior a la derecha. Y por último, la parte inferior, pues vemos otros 3 sistemas muy representativos, que son todas las zonas que están ligadas a cursos de agua, en algunas de ellas con una densidad muy fuerte, con bosques de galería y unas formaciones muy densas en biomasa en altura. Después tenemos la dehesa en la parte central y por último las manchas de matorral que vemos a la derecha, que están muy ligadas sobre todo a las explotaciones de caza mayor que tenemos en todo el territorio que rodea sobre todo Monfragüe. No estoy representado las partes de agricultura, pero también existen lógicamente lo que son agricultura de secano, lo que son también los regadíos, como he dicho, los pequeños regadíos del norte, pero se dan en menor medida. De todo ese territorio, para el presente trabajo, se ha seleccionado uno de los municipios que vimos al principio, que es Torrejón el Rubio. Torrejón el Rubio se encontraba en la parte sur central del parque, de la reserva, perdón. Es un municipio que supera las 22.000 hectáreas de superficie, es decir, 221 kilómetros cuadrados. Su altitud media no es mucho, unos 290 metros, y excepto la parte norte, que es un poco más irregular, la parte más hacia el sur son menos onduladas y más llanas, y
solo tiene 565 habitantes hoy día, es decir, una densidad mucho menor de la que tenía todo el parque, 2,67 habitantes por kilómetro. Este municipio sufrió lo que en España se viene padeciendo y en otras partes del mundo también, del abandono de la población. Ahí vemos la gráfica desde 1900 hasta 2019, la actual, con esa subida hasta los años 50 y después la caída sistemática hasta el principio de los 80, que unos pequeños altibajos, pero como se ve la tendencia de la curva es a disminuir totalmente. Y esto es lo que tratamos de ver de las posibilidades que tiene que ver con el paisaje y sus influencias en el territorio. ¿Qué metodología se ha utilizado? Pues lógicamente el Corine Land Cover de la Unión Europea, que en definitiva es un programa que engloba todo el territorio que forma parte de la Unión Europea, que está sistemáticamente estudiado con esos grupos que tenemos a la parte de la derecha, 44 categorías, y que son estándar. Entonces, como tal, pues se puede utilizar para ver evolución en el tiempo. Actualmente se disponen de 5 grupos que se ven ahí, desde 1990, el 2000, 2006, 12 y 18. A partir de ello se utilizó el término municipal y se calcularon los perímetros y la superficie de todas las unidades que hay dentro de ese término municipal. Y por último, a ello se le aplicaron una serie de métricas del paisaje. No se han aplicado todas, se han aplicado simplemente estas 7 que vemos aquí, es decir, el número de manchas, número de clases, el índice de diversidad de Shannon, la equitatividad también de Shannon, dominancia, división, que es el grado de división del paisaje de Jaeger, y por último el 6 de la geometría del fragmento. A la izquierda vemos una imagen del territorio actual, reciente, vamos, no actual del todo, pero sí muy reciente de Torrejón el Rubio, donde se ve su localización. Abarca desde todo el Tajo que se ve en la parte de arriba con las ondulaciones y los meandros esos que forma el Tajo y la serie de cadenas pequeñas montañosas que lo atraviesan. Son pequeñas, no llegan a superar los 800 metros de altitud, pero tienen una peculiaridad muy importante y es que en algunas zonas son muy inclinadas. Esa inclinación, junto con el agua que hay en las caras norte, es lo que beneficia las formaciones de las famosas umbrías de Monfragüe. Si fueran un poquito más aplanadas, entonces la insolación penetraría más y no daría lugar al tipo de umbrías que presenta Monfragüe y las características importantes que tiene. A la derecha se ve la imagen de el último año de estudios del Corine Land Cover, las distintas manchas que están presentes en el territorio del término municipal de Torrejón. En primer lugar, con las superficies de cada una de las clases de Corine se ha visto lo que ocurría con ese territorio. Así se ve que la mancha más abundante, los tipos de manchas, perdón, son las de la 244, que se corresponde con el sistema agroforestal, los sistemas adhesados fundamentalmente. Le siguen después en importancia los matorrales esclerófilos y en tercer lugar, por último, los matorrales boscosos y de transición, que son zonas de mezcla entre uno y otro y que van a la larga a formar en algunos momentos bosques o zonas boscosas más densas de las que tenían originalmente. Se ve también que bajan los olivares, que disminuyen en producción. Supongo que tendría que ver, esto tendremos que analizarlo más despacio con la política agraria comunitaria y el abandono que hubo, el abandono de población quizás también, y el matorral boscoso de transición. Y después en el periodo del año 12 al 18 baja sobre todo los pastizales naturales. Y como nuevo aparecen el 231 de prados. Y también es característico que el 332, que son roquedos, y el 332, que es vegetación escasa, se alternan. Ahí es simplemente una reclasificación que se habrá hecho en el último año del Corine. El número de fragmentos, esperábamos también encontrar alguna explicación, y se ve algo, se ve en el 90 y el 2000, que son prácticamente muy parecidos. Hay una pequeña variación en el número de fragmentos de la clase 324, que corresponde al matorral boscoso, y hay un gran cambio en el 2006, 12 y 18, y un desplazamiento de los fragmentos en unas direcciones y en otras. Esto puede tener, y habrá que confirmarlo en próximos estudios y cuando entremos más en profundidad,
que haya sido una reclasificación a partir del 2006 y se ha hecho un tipo de desplazamiento de unas unidades a otras que se ven por los tamaños y la superficie, y por eso exigirá un trabajo más detallado en un futuro. Y por último, las métricas del paisaje, que son las que vemos aquí. Se ve que el número de fragmentos entre el 90 y el 2000 eran 54 y 53, que en el 2006 a 76, 76 y bajan en el 90 y el 2000 de 9 y pasan a 14, 14 y 15 por último en el 18. El índice de diversidad de Shannon va aumentando progresivamente desde los 2 primeros años a los 3 últimos, incluso aumenta del 2006-12 en el 18 muy poquito, pero en paisaje. Hay que reconocer que también los índices de diversidad en paisaje suelen ser más bajos que los que dan normalmente en ecosistemas. Cuando estamos trabajando con vegetación, diversidad en ecosistemas, tenemos normalmente valores aquí en nuestro territorio, lógicamente por encima de 3, mientras que en paisaje suelen ser muy bajos, normalmente por encima debajo de 2. Después la equitatividad y la dominancia, como vemos, este tipo medio. Hay que considerar que dominancia lo que describe es un valor que va siempre entre 0 y 1. Cuanto más se aproxima a 1, quiere decir que hay una sola clase o 2 o 3 muy pocas clases que dominan todo el territorio. Cuanto más se aproxima a 0, quiere decir que las clases están más repartidas entre muchos tipos de manchas y entonces se baja. El 6 es complementario, lo contrario al anterior. Por último, tenemos también el de división, que lo que analiza es que conforme el hábitat se vuelve cada vez más subdividido en parches, pues la probabilidad aumenta. Perdón, doctor Cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Le quedan 2 minutos para concluir. Sí, sí, esta es la última. Muy bien, gracias. Y por último, el SHAPE pues mide la relación entre el perímetro y sus fragmentos con la relación a la forma circular, que sería la forma más hipotética de distribución estándar. No cambia mucho y esto indica que efectivamente el parque está variando muy poco desde que se creó y que está a controlar este tipo de variaciones que se van produciendo sobre todo en las áreas conservadas. Por ejemplo, la zona del Parque Nacional también de Monte Perdido se ha encontrado que precisamente después de tantos años de mantener los sistemas de conservación, lo que eran los parches originales de vegetación y de tipo boscoso se han ido cerrando y ocupando lo que eran espacios abiertos, con lo cual ha disminuido la diversidad de tal forma que este año mismo han sacado un trabajo pensando que van a tener que clarear y abrir nuevos hábitats para que vuelva a haber el tipo de diversidad que había antiguamente. En algún aspecto, porque se están cerrando los bosques. Agradecimiento a los paganos, como siempre, que financian todos nuestros procesos, y muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para lo que quieran. Bien, gracias y efectivamente seguro que tenía muchas cosas que decir, pero no hay demasiado tiempo. Ya tendremos la oportunidad de leerlo. Nos refiere desde la Coordinación General que tenemos ya muy poco tiempo. Justamente a esta hora debiera empezar la tercera mesa. Por lo tanto, tenemos una serie de preguntas que deseamos que sean contestadas de forma muy breve. Y de forma muy breve también la vamos a expresar nosotros. Empieza Alicia. Muy bien. Esta pregunta, ya pasamos a la fase de preguntas y respuestas. La primera está dirigida para Katia Lisset Vasconcelos, de Costa Rica. Y dice, kilómetro cero, ¿nos puede ilustrar con un caso práctico esta experiencia? Kilómetro cero es sinónimo de economía circular. En Costa Rica, en turismo, tenemos algo que se llama tu modelo. Significa que todos los proveedores están en el ratio de 1 kilómetro. Eso disminuye la huella ambiental y nos aseguramos que los proveedores del Parque Nacional, del hotel o del sitio de recreo son la comunidad. Así para hacerla muy corta. Sí. Gracias.
Una pregunta para el profesor Raimundo Guerrero. Bueno, la pregunta la he expresado de forma muy amplia, quien haya sido, pero de alguna manera yo la sintetizo de la siguiente manera. Este conjunto de minería que en la comunicación le llama artesanal, tiene licencias administrativas, están sujetas a unas evaluaciones de impacto ambiental previo, o de alguna manera es una minería que raya en la ilegalidad, como a veces todos conocemos. No sé, ¿se encuentra por ahí? Buenas tardes. Hola, Raimundo, ¿qué tal? Sí, pues la mayoría de los grupos... Te rogamos brevedad, sí. La mayoría de los grupos que productores artesanales están en la ilegalidad. Aproximadamente un 30% son los que cuentan con licencias. Pero eso es debido a los factores y a las normas regulatorias en Colombia que tampoco tienen una rigurosidad de que esto se cumpla. Entonces, muchas de estas prácticas artesanales se hacen en la ilegalidad. Ya, nos temíamos, ya más o menos conocíamos esa misma respuesta. Alicia, ¿tienes la última nota? Vale, efectivamente. Venga. La última, que sería para Armstrong Fernández Jerry, de Perú. Tiene 2 minutos para contestarla. ¿Cuál es la producción de papa en el Perú? ¿Y cuál es el rol que está cumpliendo en la seguridad alimentaria en COVID-19? ¿No existe riesgo o problema de la producción in vitro? Bien, gracias Alicia. Mira, para el año 2019 solo en Perú está registrado más de 5 millones de toneladas a nivel de Perú, en todo. En Perú, bueno, hay 19 regiones que producen, o provincias o estados, tal como ustedes llaman, 19 regiones que producen papa. Respecto al COVID, mira, en mayo de este año hay un protocolo del Estado que ha dado para todo el sector agropecuario, pero eso suena bonito, lo que pasa es que la realidad es otra. En caso de los campos, a su manera lo están haciendo, se está viendo los casos que sospechosos, se los separa, pero realmente no, el Estado como tal no está llegando efectivamente a un sector que en todo este tiempo ha estado trabajando, ¿no? Entonces, el COVID se está haciendo a una manera más para empresas que tienen instrumentos, tienen infraestructura, pero los pequeños productores todavía a su manera lo están haciendo una manera solo cuidándose, nada más. Gracias. Bien, gracias a todos. También en los chats nos han estado comentando la brillantez de alguna de estas presentaciones. Por lo tanto, desde la organización, muchísimas gracias a los intervinientes y autores de las comunicaciones de esta mesa 2 y por lo tanto damos paso a la moderación general, no sin antes que termine la compañera de El Salvador, Alicia Janet. Gracias. Ay, gracias, José Manuel. Bueno, yo muy agradecida con los organizadores de FISAT, con el doctor Antonio Fernández Jerry, el doctor Julián Mora, contigo, José Manuel, porque hemos compartido muy bonita experiencia y pues muy orgullosa de tener el honor de estar con ustedes y espero que esta experiencia vuelva a repetirse el otro año o pronto. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, José Manuel, Alicia. Gracias a José Manuel en Cuenca, España, Alicia en El Salvador. En efecto, ha sido una participación importante de ustedes con el tema número 2, recursos naturales, planeamiento y gestión.